Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí en nuestras transmisiones en vivo desde nuestra página de Facebook. Ya vemos que están conectados todos aquellos pues que estaban esperando el inicio de este ciclo. Esta es nuestra primera sesión del ciclo Patricios y Plebeyos, clases y clasismos en el imaginario nacional, coordinado por nuestro académico de número, el doctor Carlos Illades. Quiero aprovechar esta intervención pues para mandarles saludos. Ya vemos que nos están viendo desde Toluca, la Ciudad de México, Puebla, y también mandaré saludos a todos aquellos que nos están viendo en nuestros países de América Latina. Así que pues muchas gracias por estar conectados a este inicio de ciclo. Voy a dejarle los micrófonos al coordinador, el doctor Carlos Illades. Muchas gracias, Yasmín. Estimado público, es un gusto el día de hoy presentar al doctor Ricardo Pérez Monfort. Ricardo es un historiador muy destacado que ha trabajado temas bastante variados y de manera muy profunda acerca de la historia de México. Nada más por enumerar algunos de los más relevantes, pues está sus estudios, diversos, múltiples libros acerca de la cultura popular en el siglo XX, eh, otros trabajos acerca de las ultraderechas mexicanas del siglo XX, otros más con respecto de la historia de las drogas en México, no solo de la producción, sino sobre todo del consumo de las drogas en México, y más recientemente, pues una monumental biografía de Lázaro Cárdenas. Ricardo Pérez Monfort es doctor en Historia de México por la UNAM, investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace más de 40 años. No obstante, es un historiador bastante joven. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, autor de 33 libros y más de 170 artículos científicos sobre historia y cultura de México y América Latina durante los siglos XIX y XX. Sus libros más recientes son Tolerancia y Prohibición, Aspectos de la Historia Social y Cultural de las Drogas en México, 1840-1940, publicado por Random House en 2016. Otro más, Historia del México Contemporáneo, 1810-2010, que es el volumen 4, que se refiere a la cultura, publicado por el Fondo de Cultura Económica y MAPFRE en el año de 2016. Y como les mencionaba hace un momento, Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, hasta el momento en 3 volúmenes, publicado por Random House en los años 2018, 2019 y 2022. Ricardo ha hecho estudios de cine y participado en diversas producciones de cine documental en México, Alemania y Noruega. Dirigió Desacatos, revista de ciencias sociales, publicación del CIESAS, entre el año, y fundó además en el ciclo 1998-2000. También dirigió la revista de la Universidad Nacional en los años del 2000 al 2002 y coordinó el laboratorio audiovisual del CIESAS entre 2007 y 2016. Ha recibido varias distinciones a lo largo de su carrera y la más reciente es el Premio de Investigación Georg Forster, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt en Alemania en el año de 2020. Hoy este destacado historiador y buen amigo nos hablará de la emergencia de lo popular a la conciencia de clase entre 1940 1920 y 1940, con lo que da inicio a nuestro ciclo de conferencias Patricios y Plebeyos, clases y clasismo en el imaginario nacional. Muchas gracias, Ricardo, te escuchamos.
Muchísimas gracias, querido Carlos, y muchas gracias a la Academia Mexicana de Historia por esta invitación. Es de veras un honor estar aquí con ustedes. Realmente me siento muy distinguido por haberme dado la oportunidad de empezar este ciclo, que sin duda es un ciclo muy pertinente hoy en día, en que el fenómeno de las clases sociales y el clasismo está muy presente en el discurso político, en la propia conciencia política mexicana y latinoamericana en general, y que no está como lo estuvo en los años 60, por ejemplo, en que hubo una especie de auge sobre los estudios sobre clases sociales y este tipo de circunstancias, pero no cabe duda que hay resabios todavía. Y yo me voy a referir a, no exactamente a las clases sociales, sino a cómo evolucionó a lo largo desde finales del siglo XIX, a lo largo de, digamos, la primera mitad del siglo XX, una noción muy importante en términos políticos, que es la noción de pueblo o la noción de lo popular en comparación y en confrontación con aquellos fenómenos que, que dentro de las propias ciencias sociales, en emergencia también, empezaron a tratar de justificar objetos específicos de estudio, como son pues la lucha de clases misma, la pobreza, la acumulación de la riqueza, que tiene que ver mucho con, digamos, la manera en que el mundo académico y el mundo de la política y el mundo que se preocupa por los fenómenos sociales va construyendo y armando sus propios objetos de estudio y sus imaginarios también. Van ustedes a ver a lo largo de esta plática algunas referencias que alimentan estos imaginarios y que espero poder compartir bien con ustedes. Voy a leer una brevísima introducción que tiene que ver con la pertinencia, ¿no?, de esta temática. Hacia finales del siglo XIX, el fantasma de la modernización se fue apoderando de los modelos de desarrollo económico y social nacionales e internacionales en el mundo de Occidente. Pertenecer o integrarse a los sistemas de producción e intercambio del capitalismo moderno implicaba estar en el carro delantero de la civilización y, por lo tanto, a la vanguardia de la humanidad. Desde la óptica occidental, modernizarse era impulsar el crecimiento económico local o regional con miras a controlar cada vez más los mercados y las inversiones, tanto internas como externas, favoreciendo la producción masiva, la aplicación de las tecnologías de avanzada, tendiendo redes que facilitaran la comunicación, intercediendo en la proliferación de los llamados servicios básicos, imponiendo códigos específicos de higiene y de salud, tratando de aumentar la influencia de la educación impartida por un Estado cada vez más laico y, por lo tanto, la intensificación de los procesos de secularización de las sociedades civiles, si es que se nos permite ese anacronismo. Lo que se pretendía era promover la urbanización y con ella el libre acceso a la recreación y a la ampliación de los espacios dedicados al trabajo, al ocio y al disfrute de la vida. Lo moderno significaba, y sigue significando, lo que se vive en la actualidad, y más aún aquello que se contrapone al pasado. En el caso de sociedades como la mexicana, en los últimos años del siglo XIX, y debido a una clara influencia de la popularización de cierto positivismo,
Lo moderno también tenía una fuerte carga de mejoría, de búsqueda en la autentificación de los proyectos nacionales para poder entrar de manera definitiva en la carrera de una humanidad que cada vez sería mejor. Don Rafael Zayas y Enríquez, en 1897, lo decía con gran claridad en una conferencia sustentada en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la siguiente manera: la humanidad pasa del mal al bien, de la ignorancia a la ciencia, del estado salvaje a la barbarie y de la barbarie a la civilización. Y ser moderno era, y es aún el día de hoy, ser mejor, o por lo menos estar a la altura de los tiempos. Y si pensamos en un país como el México de fines del siglo XIX, tan parecido al México de los años 50 y tal vez al México de hoy, tan consciente de su pasado y de la necesidad de adecuarse a un modelo que significaba y que significa hoy en día también cierto lugar en el mundo del futuro, la modernidad implicaba, justo es decirlo, la exclusión de aquellos sectores que no pretendían, y aún hoy tampoco lo pretenden, incorporarse a ese ensueño que significaba, como quería Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, con toda nuestra desnudez y nuestro amparo, con nuestra soledad abierta, según él, para tratar de ser contemporáneos de todos los hombres. Este es importante en tratar de entenderlo, y con ello quisiera iniciar ya las imágenes, si es posible, ¿no? Entonces, quisiera, esta es una clásica imagen de una clase pudiente, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, es gente ilustrada, ¿no? Educada, desde luego, está desde luego la autoridad eclesiástica, digamos, encabezando la lectura, ¿no? Pero bueno, se ve una casa con recursos, hay una buena cantidad de libros, cuadros, ¿no? Imágenes, ¿no? Es un espacio amplio y amable, ¿no? Esto era, pues, podía suceder aquí en Europa, y esto significaba este ingreso de México digamos, a los modelos occidentales, ¿no? Sin embargo, una amplia parte de la sociedad mexicana, como está representada en esta imagen también de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pues pertenecía más bien a las clases humildes, a sectores populares que pues mostraban una clarísima desigualdad, ¿no? Si bien pues ahí están las mismas imágenes eclesiásticas o de la Iglesia Católica, pues los atuendos son muy distintos, el trabajo, los niños están más cercanas al piso, desde luego también mucho más cercanos a la desnudez, ¿no? Y esta noción de igualdad que traía la contemporaneidad precisamente de lo moderno, pues se veía claramente confrontada en México, ¿no? Hoy en día, ¿verdad? La desigualdad y los profundos contrastes entre ricos y pobres es bastante parecida a lo como era a finales del siglo XIX y en buena medida a lo largo del siglo XX. Y este proyecto de modernización, más que un modelo a seguir, ha producido una mayor desigualdad, una menor homogeneidad, ¿no? Y la propia modernización ha evidenciado que el modelo de desarrollo ha dejado y deja fuera a un amplio sector de la sociedad que voluntaria o involuntariamente no comparte las ofertas y ilusiones de la modernidad. Por ejemplo, esto puede verse muy claramente en esta imagen de Manuel Ocaranza, que es el Café de la Concordia,
en el que ya aparecen muy claramente los contrastes, ¿no? Los contrastes entre un espacio de gente pudiente y la pobreza, por otro lado, de los espectadores, ¿no? La nota, yo me atrevería a decir que la nota general del porfiriato y de finales de este mismo fue sin duda la identificar a la pobreza, ¿no? Con el pueblo bajo, ¿no? Y este pueblo bajo con estratos peligrosos, ¿no? Bastante menos educados de la sociedad mexicana, es decir, con aquellos que no tenían una cultura ni un sentido particular de la vida. Son, digamos, estratos desdibujados, como aparece, por ejemplo, en esta postal, en la que prácticamente está desdibujada la cara de los personajes y claro, se muestra muy profundamente las condiciones en las que viven, viven en condiciones miserables realmente, pero que, digamos, forman parte de amplísimos sectores de la sociedad mexicana. Los sectores dirigentes y estudiosos de la sociedad mexicana de aquel entonces, de finales del siglo XIX, le adjudicaban a este pueblo bajo un tono melancólico, sufrido, resignado, desconfiado, apático, cuando no violento y criminal. En resumen, este pueblo bajo era ante todo sufridor, así lo caracterizaban, ¿no? Y el mismo Justo Sierra, ¿verdad? Prácticamente acuñó esa idea de que el mexicano común y corriente, el mexicano pobre, era un mexicano sufridor. Miguel Macedo, un criminólogo importante de esa época, citaba al mismísimo Justo Sierra diciendo lo siguiente: poco instruido y educado, menos aún, se aproxima a un estado rayano de la barbarie este pueblo bajo mexicano. Es capaz de sufrir todos los males porque, como dice el señor Sierra, es buen sufridor, pero al mismo tiempo es capaz de todos los actos de la violencia, pues no estimando en nada ni su persona ni sus derechos, es incapaz de respetar la vida y los derechos de los otros. Esta noción de un pueblo bajo, de un pueblo miserable, de un pueblo que no tiene noción de su cultura, no tiene noción de sus derechos, no tiene pues realmente ninguna capacidad tampoco de discernir lo que es violento, lo que es malo, etcétera, etcétera, forma parte de una noción de pueblo que está muy impregnada en de pueblo bajo, ¿verdad? Que está muy impregnada en la sociedad porfiriana del momento. Justo Sierra también en su magna obra, ¿verdad? 1901, La evolución del pueblo mexicano, no se refiere a este pueblo, sino se refiere a otra noción de pueblo, que es la de los pudientes, de las gentes que tienen propiedades, de quienes son activos políticamente, de quienes tienen noción del derecho, de particularmente los hombres, deja fuera por lo general a las mujeres, son los mayores de edad y son, digamos, lo que él considera los motores de la sociedad mexicana. El pueblo bajo no forma parte, desde luego, de esta noción. Y una cosa que es importante, el pueblo bajo habita fundamentalmente el mundo del campo y los estratos más bajos de los espacios urbanos, ¿no? Este es en buena medida el pueblo bajo. Aquí lo tenemos en una fotografía, ¿verdad? Es un pueblo miserable, es un pueblo que desde luego no ha ido a la escuela, que tiene rudimentos de tecnología ancestral, como este plachiquero, ¿verdad? Pero que, digamos, se muestra muy apegado a la naturaleza. Y este pueblo bajo, ¿verdad? Es una especie de rémora,
¿no? Es una especie de carga con la que los instruidos, los científicos, los conocedores, los que dirigen la sociedad mexicana, tienen que cargar para empujarlos hacia la modernidad, hacia lo contemporáneo, ¿no? Las élites, ¿verdad? Tienen acceso, desde luego, a algunas de las cuestiones más modernas, como en el caso de las bicicletas, ¿no? Mientras que el pueblo bajo todavía anda en burro o a caballo, si llega a hacerlo. Y cuando aparece, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Contrasta brutalmente con digamos, quienes se consideran realmente las figuras centrales de la sociedad mexicana de ese momento. Las élites de ese momento, de finales del Porfiriato, pensaban que se tenían que hacer de alguna forma responsables de este pueblo bajo, ¿verdad? Y justo en el momento en que, digamos, el régimen porfiriano empieza a resquebrajarse y un viento democratizador empieza a aparecer en la sociedad mexicana, después de 1906, 1908, ¿no? Estos sectores pudientes empiezan a temer, ¿no? Empiezan a tener una gran reserva hacia estos sectores populares que van a tratar de ocuparse, ¿verdad?, de sus propios derechos políticos. El ingeniero, economista e historiador Ricardo García Granados decía, por ejemplo, ¿no?, justo unos momentos antes de la emergencia del movimiento democratizador de Francisco I. Madero, decía: un pueblo como el nuestro, ignorante en su mayoría, sin espíritu de iniciativa ni solidaridad, sin aspiración a mejorar sus condiciones, al cual se ha predicado desde hace siglos la humildad y la resignación, y al cual se ha castigado siempre con excesivo rigor cuando ha querido hacer su voluntad, no puede adquirir de la noche a la mañana las aptitudes y virtudes necesarias para gobernarse democráticamente. O sea, la democracia para estas élites no era una posibilidad, ¿no? Sin embargo, el maderismo insiste en que la democracia es inherente al pueblo, ¿no? Pero las élites dicen: no, los que somos los demócratas somos nosotros, y nosotros tenemos que educar al pueblo en ese sentido. Tendremos que pasar, decía García Granados, tendremos que pasar, por consiguiente, por formas de gobierno intermedias antes de alcanzar el ideal democrático, y entre tanto, corresponde a las clases ilustradas hacer un patriótico esfuerzo para instruir y alentar al pueblo, y en caso necesario, procurar conquistar por sí solas aquellos derechos políticos que las clases ignorantes no comprenden ni saben apreciar. Esta idea de que el pueblo no aprecia la democracia, que no aprecia, ¿verdad?, sus propios derechos, forma parte de un discurso que divide profundamente a la propia sociedad del Porfiriato tardío, que no tardará en cambiar radicalmente, ¿no? Aquí tienen ustedes la clásica imagen de Porfirio Díaz y doña Carmelita, ¿no? Rodeados desde luego de la propia élite, que contrasta brutalmente con la propia noción del pueblo, ¿no? El pueblo, ¿verdad?, retratado aquí, por ejemplo, por el propio José Guadalupe Posada, era el que tenía que ir a trabajar, ¿no? Entonces, estas clases populares eran ante todo las explotadas en situaciones verdaderamente extremas, como lo denunció John Kenneth Turner con los campesinos de las haciendas generas en Yucatán, o en las plantaciones de tabaco en Valle Nacional. Este es un grabado que es de una persona que está contando cómo son las cosas
en las haciendas enequeneras o en Valle Nacional, según lo relataba John Kenneth Turner. La Revolución Mexicana, ¿no?, poco a poco, trajo consigo un claro replanteamiento de los valores y la cultura de este pueblo bajo, tan deturpado y mal interpretado por el porfiriato. Aquí tenemos, por ejemplo, las clásicas acordadas, ¿no?, que están tomando presos a campesinos para llevarlos a la leva y luchar contra otros campesinos, o de plano meterlos a las cárceles o llevárselos al trabajo forzado en de estos lugares extremos de México, ¿no? La Revolución Mexicana, ¿verdad? Y como van a ver, y como lo han podido ver en muchas de las imágenes que ha producido la propia Revolución Mexicana, pues hizo que emergiera este pueblo bajo, entre comillas, y se convirtiera en buena medida en el protagonista de el acontecer de la transformación revolucionaria, y era pues un pueblo variopinto, ¿no? Como lo pueden ver en esta imagen de los revolucionistas mexicanos, ¿no? Que para unos, ¿verdad?, representaban esta exacerbación de la violencia, ¿no?, la presencia de los hombres armados, ¿verdad?, que van a romper con el status quo y que van a transformar las cosas radicalmente, ¿no? Y claro, para otros, ¿no?, como es en el caso de los zapatistas, pues incluso se les ve así con cierto desdén, calificándolos como los pintorescos revolucionarios. Esta clásica foto, ¿no?, de los zapatistas que entran a la Ciudad de México a fines de 1914, ¿no?, y que se van a tomar su desayuno en Sanborns, ¿no?, que están ocupando el lugar que antes ocupaba la élite en buena medida, ¿no? Estas mujeres, por ejemplo, que se ocupan en buena medida de mantener a las fuerzas revolucionarias, pues son también igual de miserables, ¿no? Pero son protagonistas fundamentales del proceso revolucionario, ¿no? Hoy en día se les reconoce ampliamente a las soldaderas su extraordinaria labor de sostén y de apoyo durante el propio proceso revolucionario. En un principio, algunas de las figuras de la élite política, incluso los propios maderistas, ¿no?, los intelectuales del porfiriato que lograron trascender el proceso revolucionario, reconocieron la importancia, ¿no?, de estos sectores sociales populares que emergían, que surgían, ¿no?, para luchar por sus propios derechos, por luchar por la tierra, luchar por una democratización del país, luchar por un lugar en el propio proceso nacional, ¿no? Por ejemplo, Francisco Bulnes, ¿no?, que era un intelectual porfiriano de amplio fuste, llegó aunque él no compartía en absoluto la afición popular ni del maderismo ni de las clases revolucionarias, ya a mediados del proceso revolucionario, digamos 1915, 1916, empieza a identificar y hacer una evaluación más o menos temprana de una de las fuerzas populares más denostadas de la propia revolución, que fueron las fuerzas campesinas de Emiliano Zapata, ¿no? En una evaluación temprana, Francisco Bulnes se atreve a decir lo siguiente del zapatismo. Dice, Zapata, fíjense nada más lo fuerte que es esta frase, Zapata no es todo lodo. En su barro corporal sangriento y en su espíritu tenebroso de demonio católico,
se encuentran verdaderos diamantes tallados por inequívocos sacrificios a favor de una causa no toda ella condenada por la civilización, como es la redención de los pobres, ¿no? La revolución trajo entonces, y esto es importante entenderlo, ¿no?, una revaloración de este pueblo bajo, de este grupo de pobres, de este pueblo, y lo convirtió realmente en podríamos decir, en el gran motor de la propia revolución, en la enorme justificación de la revolución. Sin embargo, la propia revolución se encuentra con que, pues sí, hay sectores que realmente viven en condiciones infrahumanas, ¿no? Viven en circunstancias como esta que se puede ver, muy cercanas a la tierra, muy parecido a los indígenas que vimos en las primeras imágenes del siglo XIX, que siguen viviendo así, ¿no? O que ya forman parte de sectores populares que poco a poco se empiezan a integrar a el proceso nacional. Pero la inmensa carga popular que trajo consigo el movimiento revolucionario replanteó, y esto es importante insistir, el papel que el pueblo desempeñaría en los proyectos de nación surgidos durante la contienda y los años subsiguientes. El discurso político identificó a ese pueblo como el protagonista esencial de la revolución y destinatario de los principales beneficios del movimiento. En claro contraste con lo que durante el porfiriato se pretendió que fuera el pueblo bajo, los revolucionarios reconocieron que este englobaba a todo el bien nacido en territorio nacional, pero sobre todo aquellos que se ubicaban entre los sectores medios, mayoritarios y marginados. El pueblo se concibió entonces como el territorio de los humildes, los pobres, las mayorías, mucho más ligadas a los espacios rurales que a los urbanos, mucho más capaces de crear un país nuevo que de destruirlo. Y esto es importante porque hay un cambio, ¿verdad?, fundamental. Mientras durante el porfiriato se veía como a este pueblo bajo, criminal, malo, etcétera, etcétera, que había que educar y transformar, ahora, ¿verdad?, este es un pueblo creativo, es un pueblo que ha generado, ¿verdad?, una posibilidad de ser el mismo y de reivindicar espacios, expresiones, dinámicas propias que tienen un valor per se, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo porque a partir de, digamos, el final de la etapa violenta de la propia revolución, ya después de 1917, 1920, ¿no?, este pueblo mexicano eran los campesinos, los indios, los rancheros, los proletarios, las clases medias, ¿no?, cuya cultura poco a poco, y esto lo vamos a ver con cierto detalle ahorita, fue adquiriendo el rango de cultura nacional, no solo en los ámbitos creativos, sino en general en sus cotidianidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la primera gran reivindicación que se hace del arte popular es en las fiestas del centenario, de la conmemoración del centenario de la consumación de independencia en 1921, cuando Gerardo Murillo, el doctor Atl, encabeza y hace lo que sería la primera exposición de arte popular mexicano. Entonces, esto que era muy infravalorado en la época porfiriana, que digamos es el arte producido por el pueblo y que sirve para para decorar su cotidianidad, es reivindicado como un arte, ¿verdad?, propia del pueblo mexicano. Y claro, no solamente eso, sino que con cierta arrogancia, ciertas clases, ciertas élites, artistas, ¿no?, como por ejemplo Adolfo Westmugart, que era un hombre educado en Europa, pero con un profundo sabor nacionalista, un profundo sentido nacionalista, trata de enseñarles a las clases populares a hacer arte popular,
No es un poco arrogante el planteamiento, pero bueno, esto aparece en uno de sus libros, ¿verdad? Que fue fomentado por las secretarías de educación pública pues, revolucionarias, ¿no? Los atuendos, por ejemplo, populares, ¿no? Como el caso de esta china poblana, que aquí me atrevería a decir algo que probablemente no les va a gustar mucho a los poblanos, pero bueno, la china era la mujer del pueblo, ¿no? Eso era como se le llamaba a las mujeres del pueblo, eran las chinas, ¿no? No solamente era la china poblana famosa, ¿verdad? Que era esta mujer que había llegado de la China a servir de esclava del capitán español, no, o sea, se le decía a las chinas, ¿verdad? Eran las mujeres populares, las mujeres libres, ¿no? Que se visten, ¿no? Y de una forma particular, y aquí vemos a esta clásica, ¿verdad? Es una china, no es poblana, sino pueblana, o sea, es una mujer del pueblo, que se viste de una manera atractiva, ¿no? Incluso aquí ya incorpora hasta el símbolo nacional en la pollera, ¿no? Pero esta china poblana se convirtió de alguna forma en un modelo, mientras en el siglo XIX fue relativamente despreciada porque pues era una mujer del pueblo y no formaba parte realmente de las élites, porque las élites se vestían con los modelos de Europa, etcétera, etcétera. Esta vestimenta, que es la de la china pueblana, adquiere, por ejemplo, un tono nacional y de repente se pone de moda vestirse de china poblana. Entonces las señoras, ¿no? De la clase alta, ¿no? Para reivindicar su nacionalismo, para reivindicar su condición de que avalan las expresiones populares, se empiezan a vestir de chinas, es decir, a vestir como las mujeres del pueblo. No todas, desde luego, pero bueno, en este caso tenemos esta imagen que resulta bastante significativa, ¿no? Y claro, va a suceder un poco lo mismo con esta imagen que se va a identificar mucho con la imagen de los mexicanos, el charro y la china, ¿no? Que van a ser asumidos, ¿no? Por las propias élites y va a convertirse esto que es una expresión digamos, popular de México como un atuendo nacional, como un atuendo reconocido por élites y ámbitos populares por igual, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen que yo creo que es muy indicativa. La mayoría son, bueno, es don Carlos Rincón Gallardo, ¿verdad? Y al centro, que es un exterrateniente, y digo ex, pero que había sido funcionario del régimen de Victoriano Huerta, era un personaje que después fue conocido como el abuelito de la charrería mexicana, ¿no? Alfredo B. Cuellar, que está también, todos ellos son hombres muy pudientes que se visten de mexicanos, ¿no? Y se visten con atuendos que corresponden de alguna forma a figuras no tan populares, aunque con cierto sabor popular. El charro, ¿verdad? Tiene esta noción, charro quiere decir oriundo de Salamanca, pero también tiene una connotación un tanto peyorativa. Cuando uno dice es que tiene un gusto medio charro, ¿no? Pues sí, si lo dice cierta figura de la élite, pues tiene esa connotación medio despectiva, pero estos la reivindican, estos hombres, estos hacendados, ¿verdad? Que van a ser afectados por el propio proceso revolucionario, se reivindican como mexicanos vestidos de charros. Esta es la primera, podríamos decir, esta es una foto de la primera asociación metropolitana de charros, ¿no? Como vemos, pues sí, son gente muy pudiente. Y aquí los tenemos ya presentándose en público, no en fotografía, y vean, ¿no? O sea, la mayoría de estas chinas y de estos charros, pues sí, son gente güerita, de élite, ¿verdad? No se parecen para nada a los indígenas o a los mestizos, digamos, de los ámbitos campesinos, están mucho más ligados a los ámbitos
urbanos y pudientes europeizantes, podríamos decir, ¿no? Estas también son festividades de los primeros años de la década de los años 20, ¿no? Y estos asumen precisamente una representación de la mexicanidad o de la nación con atuendos populares, ¿no? Y lo mismo hacen los niños. Entonces los niños lo que hacen es se visten o de charritos o de inditos o de inditas o de chinitas poblanas, ¿no? Inducidos desde luego por sus propios padres, de alguna forma para reivindicar a este pueblo, ¿verdad?, que ahora está convirtiéndose en protagonista de la sociedad mexicana. Es interesante cómo a partir de la década de los años 20, definir al país y al pueblo de México, estudiándolo, explicándolo y describiendo sus más diversas y propias manifestaciones, fue tarea de los artistas, fue tarea de los propios intelectuales, fue tarea de historiadores, fue idea de sociólogos, etcétera, etcétera, que lo que trataban de hacer era interpretar las expresiones culturales de las mayorías, ¿no? Y había una identificación casi inmediata, ¿no? Y esto es interesante poderlo ver claramente. Uno es lo popular, lo mexicano y lo nacional, ¿no? Estos tres elementos, ¿no?, fueron aglutinados, ¿no?, por una élite que poco a poco fue cada vez más y más centralista, con bastantes vínculos con el poder económico y político del país, pero también este proceso de lo popular, lo mexicano y lo nacional se fue separando poco a poco de los ámbitos populares de donde había surgido, ¿no? Y se fue construyendo poco a poco una síntesis que es lo que yo he llamado los estereotipos culturales postrevolucionarios y sobre los que vamos a platicar un poquito a partir de este momento. Fíjense el contraste, ¿no?, que aparece. Esta es una comida de unas señoras, ¿verdad?, de la alta sociedad, que le rinden un homenaje a mujeres del pueblo, ¿no?, en reconocimiento. Todas están comiendo del mismo plato, ¿no?, o de la misma comida, pero claro, la diferencia pues tanto de expresiones como de actitudes es verdaderamente enorme. Sigue habiendo una gran diferenciación, con la salvedad de que ya hay un reconocimiento de que lo popular, ¿verdad?, puede también a su vez tener un valor intrínseco, una capacidad de definir lo que es este país, ¿no? Y claro, estas chinas poblanas, ¿verdad?, pues aparecen en los festivales escolares, ¿no? A los niños los ponen a bailar el jarabe tapatío, o la sandunga, o la marcha Zacatecas, ¿verdad? Y poco a poco, con todas estas expresiones culturales, se va construyendo también una imagen nacional. Se estableció así un fenómeno que es bastante interesante, y es que para ser mexicano se debe de ser de una manera, o X, y entonces se establece lo que hemos llamado un deber ser, que va separando con cierta velocidad las esferas de lo real de las esferas de lo irreal o de la representación, ¿no? Un querido amigo mío, Víctor Díaz Arciniega, lo explicaba de la siguiente manera: la consolidación del Estado como prioridad política provoca el enfrentamiento entre las concepciones de una cultura humanística y una cultura política, no obstante que ambas persiguen metas afines: crear una cultura nacional y promover el desarrollo del país, como se aprecia en la revaloración del pasado y en la recuperación de los usos y costumbres populares, debe ser dirigida sobre todo a fortalecer la tradición
y a mejorar la producción de bienes que favorecerá el desarrollo de la República, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Pues aparece una especie de grupo y de artistas, de intelectuales que defienden y estudian al pueblo mexicano en sus costumbres, en sus tradiciones, en su muy llevada y traída idiosincrasia, y qué es lo que los define como tales, ¿no? Entonces, artesanías chinas poblanas, charros, inditos, inditas, tehuanas, rancheros, mestizos, jarochos, oaxacos, etcétera, etcétera, de todas las regiones del país empiezan a construir estos estereotipos. Y un fenómeno que yo creo que es muy evidente es esta fiesta de la raza que se celebra en 1925, en plena época de Plutarco Elías Calles, ¿no? En la que vemos, ¿no? Pues un grupo de charros y chinas poblanas en el anfiteatro de la universidad, con la decoración de Diego Rivera, pero con las banderas de América Latina, con toda esta carga latinoamericana, ¿no? Este grupo de charros y chinas poblanas que rodean a lo que sería la expresión de la raza, es la raza mexicana, ¿no? Que ahorita les voy a mostrar un close-up, pero quiero que vean para empezar todo el escenario, que es un escenario verdaderamente extraordinario, frente a un público que se nota claramente que es muy distinto, ¿no? Pero que esta imagen está enmarcada por un zarape, lo ven ustedes a mano derecha, que tiene la efigie de Plutarco Elías Calles, ¿no? Y por otro zarape que tiene la imagen de Cuauhtémoc, a mano izquierda, con la bandera nacional. Bueno, los anacronismos son extraordinarios en el fondo, pero lo que es interesante es como esta es la fiesta de la raza, se está celebrando a la raza mexicana que aparece ahí en el centro. Ahí tienen ustedes al hombre nuevo de Diego Rivera atrás, ¿no? Especie de pantocrátor, ¿no? Que pues abraza a la mexicana que está en el centro y el futuro de México representado por esos charritos y chinitas, ¿no? Inditas que representan a esa raza mexicana que es el pueblo de México, ¿no? O sea, lo que está tratando de representarse, digamos, con mucha ligereza, podríamos decir, es ese pueblo mexicano. Para 1925 esto está bastante consolidado y podríamos decir que ya forma parte fundamental de esta recuperación del pueblo, de la nación, de, digamos, todo lo que debería convertir a México en buena medida, en ese México revolucionario, moderno, ese México contemporáneo, muy distinto al México porfiriano. Pero los contrastes seguían, ¿no? Y bueno, a pesar de que se insiste en que los niños se vistan y representen esa mexicanidad, pues bueno, de pronto, ¿verdad? Esta profusión de lo que eventualmente se llamaría el Mexican Curious, esta reivindicación de la artesanía mexicana, ¿no? Pues se empieza a llenar y a llenar los espacios y pues no hay casa en México que no tenga alguna referencia de artesanía mexicana, de algún tipo de atuendo, de alguna canción, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, esta es una tienda de artesanías, la Weston, famosa, que estaba en la calle de Madero, creo, ¿no? Y bueno, esta es la clásica representación del arte popular mexicano, ¿no? Una representación que sigue vigente, ¿no? Y que sigue insistiendo en sus condiciones de representación. Los vemos aquí claramente disfrazados de mexicanos, ¿no? Representando a los mexicanos. Claro, los contrastes, como decía, siguen siendo bastante fuertes. Esta es una imagen, este es un cuadro de la década de los años 30, en la que pues todavía está bastante presente, a pesar de que, bueno, el personaje central es un charro,
pero digamos, la que lo acompaña es una mujer mestiza mexicana, podríamos decir, está haciendo su labor. Es una clase más o menos pudiente, tienen ahí su perico, tienen, bueno, el espacio, pero si ustedes se fijan en el fondo, pues está todavía la mujer humilde, ¿no? Con su niño colgando, con su atado, ¿no? Y que muestra que esos contrastes que existían durante la época de don Porfirio todavía no se han superado y que probablemente no los va a superar del todo la propia revolución misma, ¿no? Y esto pasa no solamente en el arte, pasa también en el teatro, ¿no? Aquí vemos una breve escena del teatro popular en donde pues hay contrastes muy claros, ¿no? ¿No? Con la pareja, ¿no? De personas más o menos pudientes frente a este personaje que es reivindicado, porque es reivindicado como un mexicano con su sombrerito, con su zarape y todo eso, incluso con cierta malicia, si se puede ver, ¿no? Pero que sí, digamos, pertenecen a otros sectores, ¿no? Y esto se va a poder ver en el propio cine, el Panzón Soto, ¿no? También es un personaje que va a transitar, va a estar en el teatro, un cómico muy popular, ¿verdad? Que va a reivindicar también al mundo popular mexicano, pero como decía, pasa al cine, ¿no? Y esta es una pequeña escena de una película de la década de los años 20 que se llama En la Hacienda, ¿no? En la que se ve muy claramente la diferencia entre los actores, ¿no? Incluso la actriz principal, que está desde luego embetunada o se le ha puesto un color de piel un tanto artificial, frente a las mujeres que están atrás, que sí son, digamos, otro tipo de personas, o sea, sí hay una diferencia muy fuerte entre estos que están representando a los hacendados o a los hombres de ciudad frente a ese otro pueblo que ahí sigue y sigue mostrando precisamente una sociedad llena de contrastes o muy contrastada, ¿no? Esto es en el cine y bueno, todos ustedes seguramente conocen esta imagen de la película de Allá en el Rancho Grande, que se convirtió pues en uno de los íconos de la comedia ranchera mexicana, que bueno, con su justa representación, pues tenemos nada menos que al personaje principal, que parece más bien un actor norteamericano en el fondo, a pesar de que también pues sí, tiene su atuendo estilo mexicano con sus amigos, los que están en la cantina con sus sombreros, y atrás, pues, para contrastar, siempre parece como un baturro, ¿no? Pero ahorita no me voy a meter en esa mecánica. Lo que es importante es que en el cine también se empieza a desarrollar esta reivindicación de la mexicanidad, ¿no? Y con una puntual separación entre el mundo de la representación y el mundo de la realidad, ¿no? Y claro, ¿verdad? Pues aparece ya lo que serían las representaciones regionales. Este es un mapa, digamos, de los tipos y las costumbres de México, muy, podríamos decir, un tanto esquemático, pero vemos, ¿no? Pues la gente de Puebla, la gente de Jalisco, al centro, ¿verdad? Pero también están las michoacanas, de la gente de Guerrero, Oaxaca, Tehuantepec, los yucatecos, los veracruzanos, los tamaulipecos, los duranguenses, los sonorenses, todos con sus atuendos, ¿no? Y que empiezan a diferenciarse entre sí y que logran hacer precisamente una síntesis de lo que es el pueblo de cada uno o representativo de cada uno de estos lugares, ¿no? De una manera un tanto esquemática y yo me atrevería a decir un tanto libre también, que es muy difícil de comprobar, pero digamos lo que le da la unidad
a este México, a esta diversidad tan enorme, es precisamente esto que se ha llamado el cuadro típico nacional del charro y la china poblana bailando el jarabe tapatío, que hoy no me da tiempo de desarrollar, pero que finalmente, digamos, en las representaciones mexicanistas, pues prácticamente no puede faltar. Y se trata de un baile popular, ¿no? Y se trata de un atuendo popular, y se trata precisamente de una música popular, en el fondo, ¿no? Sin embargo, esto, digamos, esto es a nivel de intelectuales, artistas, discursos, podríamos decir, educativos, ¿no? Un poco esta búsqueda de la representación. Pero hay realmente unos principios de resistencia bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, también la propia, ahorita regreso a lo de la resistencia, pero es importante mencionar que la propia revolución también genera sus propios estereotipos, ¿no? Y pues esta imagen, ¿no? De los mexicanos alegres cantando en el proceso revolucionario, pues también es una construcción, ¿no? A partir precisamente de recursos populares que se identifican con los mexicanos revolucionarios, ¿no? Los que construyen precisamente estos sectores sociales que están de alguna forma tratando de borrar estas profundas diferencias, estos contrastes tan brutales que siguen existiendo, ¿no? La urbanización, como lo puede mostrar esta imagen, y la urbanización y este proceso, por otra parte, de secularización, el hecho de que el Estado asuma la educación y se confronte, ¿no?, con la Iglesia Católica o con el control mismo de los procesos educativos y de algunos otros procesos, va a generar, desde luego, resistencias importantes, como por ejemplo las que se empiezan a dar también durante la década de los años 20 y que van a ser las resistencias cristeras, ¿no? Que son gente del pueblo, ¿verdad?, católica, que también va a intentar reivindicar su religión católica frente a la confrontación que implica, ¿verdad?, a sus propios valores, la propia, digamos, mecánica revolucionaria de la época de Calles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si más o menos vemos a la gente que aparece aquí pidiendo justicia y garantías para los católicos, pues son un poco la misma gente que forma parte de ese pueblo que supuestamente le está dando contenido, ¿no?, a el propio objeto de transición que está en el que se está convirtiendo la dinámica popular del momento. Y claro, ¿no? Los revolucionarios, aquí esta es una fotografía que a mí me gusta mucho, los propios revolucionarios aparecen, digamos, como los más modernos frente a pues los religiosos, los líderes cristeros, ¿no? Esta es una fotografía en la que vemos al general Cárdenas al centro con Simón Cortés, con un líder cristero en un momento de pacificación. Pero pues vean ustedes, ¿no?, como pues digamos los que vienen del gobierno, la gente que viene del poder, pues tiene un atuendo, tiene una forma de verse bastante diferente a las figuras que vienen del ámbito popular, ¿no? Estas resistencias, ¿no?, se van a dar precisamente durante la época del régimen de Plutarco Elías Calles, y entonces estas resistencias van a generar también una relativa conciencia de que sí, en efecto, ¿no?, el pueblo es el objeto de las transformaciones revolucionarias, pero también ese pueblo tiene que ser educado y tiene que ser llevado y tiene que estar organizado y tiene que estar dirigido, ¿verdad?, por las propias élites. ¿Y cómo se va a hacer eso?
¿Cómo se va a dirigir a ese pueblo? Pues es parte también de los proyectos educativos y también de los proyectos sociales y económicos que sobre todo a partir de finales de la década de los años 20 y principios de los años 30 van a aparecer con una enorme fuerza, ¿no? Y aquí me voy a derivar rápidamente. Voy a saltarme un momento que es muy importante para la historia de México, que es la transición de la década de los años 20 hacia la década de los años 30, en que realmente hay una especie de confrontación brutal entre el proyecto revolucionario y los proyectos populares, ¿no? Y que poco a poco el proyecto revolucionario empieza a ceder ante los intereses, sobre todo intereses de las ambiciones de ciertas élites del momento, o sea, élites políticas, también ante los intereses de, de ciertas compañías extranjeras y de ciertas intrusiones, ¿no? Sobre todo, ¿no? de Estados Unidos a la política mexicana, pero que finalmente en este tránsito de la década de los años 20, una profunda crisis económica, ¿no? La famosísima crisis del 29, lo que hace es que permite una reestructuración de este objeto que había sido el pueblo mexicano, y poco a poco ese pueblo mexicano campesino, ¿verdad? No educado, sin cultura, ¿verdad? Revalorado por sus propias expresiones, etcétera, etcétera, va a empujar, ¿no? Hacia un proyecto que implica ya no tanto una conciencia de sus expresiones artísticas, de sus expresiones culturales, sino más bien una conciencia de su condición de clase, ¿no? Y esto se va a lograr precisamente en ese tránsito, en el tránsito de la década de los años 20 a los años 30, y va a tener, pues, probablemente sus mejores momentos durante el régimen de Lázaro Cárdenas. Es interesante cómo el propio Lázaro Cárdenas y bueno, la gente que va a entrar con él al poder a partir de 1934, ¿no? Se van a ver más como personas común y corrientes y no tanto como figuras de la élite. Cárdenas va a insistir, ¿no? Y el propio régimen cardenista, en lo importante que es que los campesinos adquieran su condición, su conciencia de clase, su conciencia de que tienen derechos y que deben solicitar la tierra, que forman parte de una reforma agraria, y que los obreros también deben de generar una conciencia propia para luchar por sus propios beneficios y por sus derechos en el fondo, ¿no? Y aquí sí me atrevería a decir que hay un cambio en la concepción de pueblo. El pueblo sigue siendo, de alguna forma, las mayorías, ¿no? El mundo, digamos, del campo, el mundo de las clases trabajadoras o los sectores trabajadores, pero ahora ya no son vistos como, digamos, generadores de expresiones culturales específicas, sino más bien como generadores de una conciencia de organización, ¿no? De organización, y que van a formar parte de una nación que está construyéndose a sí misma. Ya no son tan creadores y tan artistas, ¿no? Como se había pensado, sino que ahora son los creadores de su presente y su futuro, ¿no? Y esto se empieza a ver, por ejemplo, en el cine, en esta famosa película de Redes, ¿no? Esta imagen de un fotógrafo norteamericano extraordinario, Paul Strand, ¿no? En el que hay una reivindicación, sí, del pueblo, ¿no? Pero del trabajo del pueblo,
¿sí? Sí, pero ya no es tanto, digamos, su atuendo típico, no, sino es su condición de pueblo trabajador, ¿no? Se llega, por ejemplo, a cierta, a tomar el pelo, ¿no? Por ejemplo, este artículo que aparece en una revista de la década de los años 30, ¿no? Que dice el sindicato de mendigos luchando por una sociedad sin clases, ¿no? Es desde luego una especie de parodia, ¿no? Como un sindicato de mendigos luchando contra una sociedad sin clases, cuando en el discurso político lo que está presente es la lucha de clases, y no solamente la lucha de clases, sino la presencia de los trabajadores, ¿verdad? Reivindicando su condición de clase, de hecho, ¿no? Y claro, esto se puede llegar a ver, esto genera también confrontaciones brutales. En 1935, el 20 de noviembre de 1935, esta imagen que a mí me gusta mucho, que es del Chato Montes de Oca, que muestra precisamente la modernidad confrontando, ¿verdad?, el pasado revolucionario a caballo, ¿verdad?, que son los Dorados, ¿no? Que es una organización, pues digamos, de choque, de contragolpe, ¿no? Una organización bastante reaccionaria, ¿no? Que se confronta con los trabajadores del volante, que son los taxistas, que están sindicalizados y que pertenecen al Partido Comunista, que supuestamente están en la vanguardia, ¿no? Se confrontan, ¿no? Y esta imagen me parece muy representativa de ese momento, ¿no? De cómo la confrontación entre sectores, que no necesariamente entre clases, pero la confrontación entre sectores ya se puede ver bastante gráficamente, ¿no? En esta imagen. Y claro, o sea, las resistencias en contra de las organizaciones, de los trabajadores y de las huelgas, porque no hay que olvidar que al inicio del régimen de Cárdenas, poco a poco empezaron a surgir una cantidad de huelgas impresionantes. Nada más en el año de 1935 hubo casi una huelga diaria, ¿no? Y se hacían huelgas de solidaridad y huelgas de apoyo. Y todo esto porque los sindicatos, unos sindicatos apoyaban a otros apoyaban. Y la clase media reacciona brutalmente en contra de eso, y ahí ven ustedes esta Confederación de la Clase Media, que es una organización de derecha, ¿verdad? Que está regalando leche y pan a los niños necesitados durante la huelga, ¿no? Entonces, la situación es una situación complicada, ¿no? El régimen cardenista tiende a radicalizarse, ¿no? Y de hecho, a partir de 1935, después de ver esta confrontación, el régimen cardenista lo que hace es apuntalar a la reforma agraria, apuntalar a la organización de los trabajadores, y con esto, ¿verdad?, le pone un sello muy particular al propio régimen, que además va a estar refrendado en la educación socialista, ¿no? Y, digamos, va a surgir esta idea de que el régimen de Cárdenas es un régimen que va a apoyar a los trabajadores, a los campesinos, y que va a tener un sesgo socialista, ¿no? En el fondo. Aquí están apuntalando la escuela, ¿no? Con estos libros, que es la siguiente, ¿no? Son libros que pues inducen de alguna forma una educación científica, una educación desfanatizante, como se le llamaba en ese momento, y también generadora de una conciencia del valor del trabajo, del valor de la cooperación, ¿no? Y poco a poco una conciencia de clase trabajadora o de campesina, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo, empiezan a participar con una enorme fuerza, como ya decía, ¿no? Son los trabajadores tranviarios, ¿verdad?, que apoyan al gobierno y piden que se expropie a los tranvías que están en manos de las compañías extranjeras, ¿no? Cárdenas es
visto precisamente como un presidente de las masas, como un presidente de los trabajadores, ¿no? Cercano a ellos, no tan distante como lo estaban los sonorenses o los propios porfirianos, ¿no? Y claro, una puntual reforma agraria. Esta es una publicación que surge en ese momento, precisamente a partir del gran reparto de la laguna, que es, digamos, un reparto masivo que tuvo un impacto en la región lagunera brutal, ¿no? Se expropiaron una gran cantidad de tierras pertenecientes a compañías extranjeras, se reorganizó un enorme ejido y se reestructuró la propia producción en ese momento, ¿no? Y Cárdenas, como les decía, pues es una figura, es una imagen relativamente inédita, pues es una figura cercana al pueblo, ¿no? Este tipo de imagen no se había visto, ¿no? Que un presidente se subiera a una chalupa, ¿no? Y que pues estuviera ahí solo con un muchacho cruzando un río, pues es una imagen que sí, o sea, que vincula muy estrechamente al régimen con el propio pueblo, ¿no? Lo vemos sentado en el piso, comiendo con las manos, con desde luego sus congéneres, esto es en mayo de 38, ¿no? Y probablemente el gran momento va a ser la propia expropiación petrolera, ¿no? Bueno, Cárdenas, el presidente de los indígenas, ¿no? O sea, esto es en Los Pinos, ¿no? Invita a los indígenas chamulas a estar con él, a escucharlos, ¿no? Y claro, otra vez el asunto de las masas, ¿no? Quiero, bueno, ahorita volvemos a él. Las masas, ¿verdad?, se vieron congregadas en el gran acontecimiento nacionalista por revolucionario que fue la expropiación petrolera, y pues difícilmente se llegaron a ver, o se habían llegado a ver antes que esto, manifestaciones de apoyo al gobierno tan grandes como las que se dieron después del anuncio de la expropiación petrolera. Esta es una clásica imagen, ¿verdad?, de las manifestaciones de apoyo, ¿no? El famosísimo acopio de donaciones, ¿no?, en que las esposas de los funcionarios o alguna que otra señora de alta sociedad se vincula con la gente que está pues recuperando algunos bienes nacionales para poder pagar la deuda, la enorme deuda que se generó con la propia expropiación petrolera, y la gente contribuyendo. Ahí vemos que los contrastes, ¿verdad?, pues siguen ahí, ¿no? Y siguen muy tercos, ¿no? Esta es una imagen que también a mí me gusta mucho porque se ve muy claramente, ¿no?, qué es lo que da cada uno, ¿no?, y cómo contribuye, ¿no? Esta idea, ¿verdad?, de que Cárdenas es el gran generador de la independencia política mexicana, gracias al apoyo que tiene de los campesinos, de los trabajadores, ¿no? Pues lo asemeja desde luego al mismísimo Hidalgo, ¿no? Esta figura, ¿verdad?, Cárdenas lo hace, bueno, se convierte realmente en una figura muy importante. Y bueno, esta es la última imagen que les voy a mostrar, pero este es un momento culminante realmente del régimen cardenista, que es el primer Congreso Interamericano Indigenista, que es una convocatoria que hace a nivel de todo el continente de las comunidades indígenas que vengan a México a presentar sus demandas, y que digamos, se fomente una conciencia social de cómo los indígenas han sido marginados, despojados a lo largo de todo este tiempo, y las mecánicas que se tienen que dar para que esto se resuelva.
la reivindicación agraria de Cárdenas, que tiene que ver también con este fenómeno del indigenismo, que tiene que ver también con este fenómeno de la organización de trabajadores, ¿no? Toca muchas fibras populares. Les voy a presentar, y con esto voy a terminar, lo que es considerado como una especie de himno de la época cardenista, que es la, 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 la marcha del agrarismo, ¿no? Que recoge algunas figuras de, pues sí, o sea, desde las épocas de don Porfirio, que fueron deturpadas y que fueron mal vistas de ese pueblo bajo, cómo se recuperan, ¿no? Y que cómo finalmente se convierten en piezas de una expresión popular que, que reivindica, ¿no? Esta especie de conciencia de clase o conciencia colectiva, podríamos decir, que se fomentó durante la época de Cárdenas. Esta es la canción del agrarista, se las voy a recitar, se las quería yo poner, pero la música pasa muy mal por el internet, así que mejor se las voy a leer, les voy a leer nada más unos fragmentos, pero fíjense el tipo de argumento que utiliza esta pieza, el himno agrarista. Voy a empezar a cantarles la canción del agrarista. Les dirá muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Es el cantar de los pobres, perdón, mucho tiempo padecimos la esclavitud del vencido hasta que al cabo pudimos ver nuestro triunfo reunido, ¿no? Los vencidos que triunfan, el pueblo, ¿verdad?, que surge de la revolución. Don Porfirio y su gobierno formado por dictadores nunca oyeron a su pueblo, de su pueblo las quejas y los clamores. Siempre trabaja y trabaja, siempre debiendo al tendero y al levantar las cosechas salió perdiendo el mellero. Nuestras chozas y locales siempre llenos de tristeza, viviendo como animales en medio de la riqueza. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Y aquí viene esta reivindicación interesante, fíjense. En tiempos del porfirismo surgió Zapata en Morelos, quien luchó por los anhelos del pueblo y del agrarismo. Fue el grito de rebelión, libertad, trabajo y tierra. Fuimos con él a la guerra, pero fue muerto a traición. Zapata, tu nombre encierra un himno de redención. Y aquí viene una escena que es una escena muy, a mí me parece muy clara de qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo estos contrastes siguen vigentes, ¿no? Si alguna fonda o café se presenta un arrancado, luego sale cualquier criado y le dice, espérese usted, pero si un decente fue quien pidió plato o licor, dice, mande usted, señor, pida usted, ¿qué se le ofrece? Porque en este comedor siempre el pobre desmerece. En cambio, los hacendados, dueños de vida y de tierras, se hacen los disimulados sin escuchar nuestras quejas. Y luego viene la historia de Madero, ¿no? Y bueno, quiero terminar nada más, pues diciendo que este himno del agrarista, al presentar esta idea del personaje que se presenta y pide, ¿no?, en una fonda o un café, y que lo hacen a un lado, pero si el rico pide lo mismo, entonces lo tratan bien. Esta noción, ¿no?, de que los contrastes, la desigualdad, digamos, las diferencias de clases que caracterizaron en gran medida al régimen porfiriano, ¿verdad? A pesar de todos los enormes esfuerzos de la reivindicación de la dimensión popular, del impulso hacia la modernidad mexicana, de la búsqueda de esta contemporaneidad, ¿no?, de la que tanto blasonaba el propio Paz en la década de los años 50, bueno, pues en el fondo sigue ahí y sigue
muy tercamente establecida en la realidad mexicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta conferencia tan rica, tan interesante, tan amena, y además en la que tocas muchos puntos, pero que vas hilvanando de una manera muy convincente. Esto es cómo el pueblo se va convirtiendo, o las clases populares más bien, en un sujeto en las primeras décadas del siglo XX, digamos, después de la Revolución, pero al mismo tiempo, pues la desigualdad sigue allí. Entonces, por un lado, el pueblo se convierte en un actor, pero al mismo tiempo la desigualdad es algo que no desaparece, sino que sigue y perdura pues en el ADN del Estado revolucionario. En ese sentido, pues hay un cambio importante con respecto al siglo XIX, esto es el pueblo ya como sujeto, pero por otro lado una continuidad muy importante con pues la historia del el México nacional. Bueno, te voy a, en fin, hay un ruido acá, pero no le hagamos caso. Hay una serie de comentarios y preguntas o de felicitaciones que te iré leyendo. Y tú, bueno, verás si las quieres responder una a una o comentar, o me voy siguiendo y haces una respuesta más amplia. Irene Imuris Valle dice: me parece muy interesante la charla con las fotografías que integra. Tengo una pregunta. Actualmente el concepto de anarquista está plagado de estigmas, pero en esa época, previa y durante la Revolución, ¿cómo era el imaginario de un anarquista, hombre o mujer? Gracias, doctor Pérez Montfort. ¿Me sigo? Pues sí, mejor. Y creo que, bueno, la respuesta es un poco larga pero, y no soy el especialista, creo que el especialista eres tú, mi querido Carlos. Entonces, más bien no quiero invadir espacios, ¿no? Pero bueno, sí, sigue, por favor. Te sigo leyendo y tú me detienes cuando consideres pertinente. José Juan Martínez Moctezuma. Buenas tardes, muy interesante. ¿Qué opina de la imagen del charro y la china poblana, que es la imagen que más identifica a la gente? ¿Lo desvirtúa? Y se refiere al cine. Que si la desvirtúa o no desvirtúa esa imagen al charro y a la china poblana. Luego, Fernando Valencia Pérez. Buenas tardes. Qué gusto escuchar esta conferencia. Una pregunta. ¿Qué pasa con el indígena en la construcción de esta idea representación del pueblo mexicano? De nueva cuenta, quedó excluido. En las imágenes que hemos visto, está ausente o recuperado solo a los más representativos y de forma ideal. Otra más. Mateo Guzmán. Pero mi pregunta es, sí, Mateo Guzmán, pero mi pregunta es, ¿a esta representación o a la imagen es para la clase media o alta en su caso? Pero ¿qué percepción tenía hacia la clase baja? ¿Por qué de eso aún se menciona la famosa palabra indio con ver vestidos de manta y la tela de color blanco? Bueno, puedo tomar un par de cosas. El asunto del anarquismo creo que, insisto, no es mi especialidad, aunque sí veo que no tenía, digamos, en sectores populares y en sectores, digamos, de medios, tampoco políticos, mucha presencia
¿no? El anarcosindicalismo tuvo una fuerza muy particular durante el proceso revolucionario, pero poco a poco y después, digamos, de las alianzas que la Casa del Obrero Mundial, que eran los viejos anarquistas o anarcosindicalistas, hicieron con Carranza y todo esto perdió relativo prestigio y bueno, de hecho, el anarquismo como tal dejó de tener, me atrevería a decir un peso importante y fue desplazado más por el socialismo, el comunismo, digamos, esto es en los ámbitos de la izquierda, ¿no? En el fondo, incluso el bolcheviquismo, como se llegó a decir, en buena medida también por la influencia de la revolución soviética después de 1917 sobre todo, ¿no? El anarquismo como que tuvo fue de alguna forma desplazado, ¿no? Voy a retomar la tercera, lo del indígena. El indígena está presente en esta reivindicación de lo popular, sin embargo, se le tiene de alguna manera confundido con el campesino, ya que los indígenas por lo general viven de la tierra, y poco a poco, ¿verdad? Se les va dentro de los propios programas postrevolucionarios, mientras que durante el régimen porfiriano fueron prácticamente olvidados, o sea, no fueron tomados muy en cuenta, la verdad. Ya durante la época postrevolucionaria se hacen pues la escuela del estudiante indígena, algunas de las propuestas educativas postrevolucionarias sí van orientadas hacia las comunidades indígenas. De hecho, hay un departamento importante de atención a las comunidades indígenas y adquiere una fuerza inusitada durante el régimen de Cárdenas. El régimen de Cárdenas, incluso dentro de lo que sería la Secretaría de Agricultura, crea un departamento de asuntos indígenas que es, podríamos decir, el primer departamento o la primera institución indigenista mexicana, ¿no? De cualquier manera, bueno, además a lo largo del régimen de Cárdenas se hicieron una serie de programas muy importantes de atención a las comunidades indígenas, se hicieron congresos de las distintas comunidades indígenas a lo largo de todo el sexenio, y entonces yo creo que durante el régimen de Cárdenas sí apareció una conciencia sobre, digamos que las comunidades indígenas tenían necesidades y requerían de una atención mucho más específica y cuidadosa que otras comunidades. En ese sentido, el indígena aparece, ¿no? con mucha más fuerza en la década de los años 30 que en los años 20, pero en los años 20 no desaparece en absoluto, sino sí hay una conciencia del arte, ¿no? De la presencia de los indígenas en el arte, del apoyo de los regímenes postrevolucionarios a ciertas comunidades. De todas maneras, sigue siendo un enorme problema y el cardenismo no acabó con él. O sea, es una gran parte de la problemática sigue siendo en los años 40, 50, 60, bueno, hasta hoy en día, pero bueno. Con relación al cine, si el cine desvirtúa la noción de charro china, yo creo que ya está desvirtuada. O sea, uno no va por las calles en México y ve charros y chinas, ¿no? Solamente los ven en los desfiles o cuando se hace una representación de. El cine, por lo general, lo que hace es que representa también, ¿no? Entonces, el cine toma elementos y los puede llevar a extremos, ¿no? Y convertir a figuras como, no sé, este personaje, ay, se me va ahorita el nombre, Tito,
a Tito Guízar lo puede convertir en un charro, ¿no? Cuando Tito Guízar más bien parece Tom Mix, ¿no? O puede convertir a Dolores del Río en una china poblana también, ¿no? O sea, el cine puede hacer ese tipo de cosas, digamos. Esas son sus libertades, entre comillas, como séptimo arte. Pero no, yo no me atrevería a decir que exista un charro y una china poblana auténticos. Es una representación en el fondo, es un cuadro estereotípico. En el fondo lo auténtico es algo que se inventa a posteriori, ¿no? Y claro, el cine lo trata de presentar como auténtico, pero no, desde luego no lo es. Y finalmente, la percepción que se tenía en los sectores bajos es muy difícil de estudiar, es casi imposible porque en el fondo, pues lo que sabemos es un poco lo que se interpreta de eso que se dice que es la cultura de las clases bajas, pero en el fondo, ¿verdad? Lo que tenemos son expresiones, son derivaciones. Entonces, lo que más o menos podemos ver es un poco, pues, qué manifestaciones artísticas o qué manifestaciones o qué medios de comunicación les llegaban y si esto se reproducía, por ejemplo, en literatura o en obras de teatro, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que tenemos, o sea, es acercamientos relativos. No me atrevería a decir que sabemos cuáles eran las percepciones del pueblo bajo. Podemos intuir que podían ser estas y estas y estas y estas otras, pero es muy difícil poder decir la percepción de las clases bajas de lo que era el cardenismo es tal. Yo creo que eso es muy aventurado hacerlo y yo por lo menos no le creería a quien aseverase ese tipo de cosas, ¿no? Más preguntas, Ricardo. Tú dices hasta cuándo me detengo y además también cuando te canses, pues le cortamos de haber más todavía. Fausto Solís, interesante tema. ¿Hasta qué nivel económico se consideraban pueblo bajo, el citadino y cuánto el rural? Morel Luna Morales, muchas gracias por la charla. ¿Hubo espacios urbanos destinados para la habitación de los pobres? ¿Y cómo es el proceso de asignación de esos espacios? Livia Barajas, las primeras vecindades están en el marco del periodo que señaló en su conferencia, ¿verdad? ¿Podría comentar algo al respecto? Felicidades por su conferencia. Creo que están más o menos relacionadas estas tres, Carlos. Perfecto. El nivel económico del pueblo bajo era pues el nivel económico de subsistencia, ¿no? De trabajar diariamente por el sustento sin capacidad de ahorro, sin capacidad de acopio, sin capacidad de acumulación, etcétera, etcétera. Y esto sucedía tanto a nivel urbano como a nivel campesino, ¿no? La capacidad de acumulación, la capacidad de ahorro, ¿verdad? Empieza realmente muy poco a poco hacia finales de los años 20, principios de los años 30, cuando ya los sueldos empiezan a ser un poco más altos y empieza a haber una distribución un poquito más, digamos, no me atrevería a decir nunca equitativa, pero un poquito que favorece un poquito más a los trabajadores y a los campesinos. Pero el pueblo bajo es el que vive al día, pues, ¿no? O sea, tanto en el campo como en el ámbito urbano. Es quien no tiene ahorro. A ese pueblo bajo a veces se le añaden las clases medias bajas, que también, digamos, si bien han tenido cierto acceso a ciertos niveles de educación, a ciertos niveles de preparación técnica, etcétera, etcétera, pues, digamos, han logrado
una mínima capacidad de ahorro, una mínima capacidad de acumulación, pero no, la mayoría no son propietarios de nada, no más que de su fuerza de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esa me atrevería a decir que es la mayoría de la población del país. El, el asunto de los espacios urbanos. Sí, en la época, ya en la década de los años 30 sobre todo, en los años 20 se fomenta digamos, los espacios de habitación de sectores medios sobre todo, ¿no? Estas clases medias que empiezan a habitar Colonia Roma, ¿no? La Romita, ¿no? Estos espacios, digamos, las clases muy populares están por lo general o en los espacios abandonados por las clases pudientes, como son precisamente las vecindades, ¿no? Ahorita regreso a eso, que se apoderan precisamente de estos edificios que ya están pues prácticamente derrumbándose, que se rentan a rentas muy, muy baratas. Y las colonias populares empiezan realmente poco a poco a aparecer ya con proyectos urbanísticos durante la década de los años 30, ¿no? O sea, ya cuando se empieza a construir, por ejemplo, la colonia Michoacán, por allá por Balbuena, o algunas de los espacios ligados a las refinerías, a Azcapotzalco, o algunos de los espacios de lo que empiezan a ser los cinturones industriales. Pero esto es así, yo me atrevería a decir, muy poquito a poco, ¿no? La urbanización en México es bastante lenta y muy desordenada en un principio, ¿no? Y ahí me voy al asunto de las vecindades. Las vecindades son no son producto de la revolución. Las vecindades existen en la medida en que quienes habitan las grandes casas o los espacios, digamos, monumentales en el centro de la ciudad, empiezan a abandonarlos para irse a vivir en las zonas así circundantes que han adquirido cierto prestigio, porque tienen mejores servicios, porque tienen, digamos, más cercanía con los espacios de ocio e incluso con los espacios de socialización de las grandes élites. Esas vecindades son rápidamente ocupadas por sectores populares, ¿no? Que viven muy cerca de ahí. O sea, no hay que olvidar que muchas de estos enormes espacios coloniales o de estos espacios muy aprovechados por las élites decimonónicas, al ser abandonados, pues gente muy cerca, que vive muy cerca de ahí, en los barrios de Tepito, de Bondojito, etcétera, etcétera, de estos barrios que son barrios muy populares, muy rápidamente se ocupan de esas. Y además, también no hay que olvidar que muchas de estas propiedades de pronto pues quedan en manos de usureros, ¿no? De gente que las renta, nunca las arregla, gente que las renta por una bicoca, que mete a 15 gentes en un solo cuarto, etcétera, etcétera. Este es un fenómeno que sí lo podemos ver desde el siglo XIX con una enorme fuerza, o sea, con una presencia bastante importante. Claro, en los años 20, durante la propia revolución, ¿no? Muchas de estas casas monumentales fueron abandonadas por las familias que decidieron pues, irse del país o moverse hacia otro lugar donde no se sentían tan vulnerables, ¿no? Entonces, el asunto de las vecindades es un asunto que yo creo que tiene una larga tradición en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, también otras ciudades del interior del país. Gracias, Ricardo. Hay algunas preguntas más o comentarios. Benjamín Juárez Echenique. Enhorabuena, una gran charla y excelentes ilustraciones.
siendo también don Ricardo un experto en la falange española y un cineasta. ¿Qué nos puede comentar sobre la mutua fascinación de los fascistas italianos con México y viceversa? No como ideología o criminales o abusos por parte de los seguidores de Mussolini, sino la irrupción de la estética en la política. Gracias. Otra pregunta más. Doctor Pérez Montfort, en las décadas por usted abordadas, ¿ya se hablaba de música mexicana? Saludos desde Amecameca, profesor Rodolfo Ortega. Sí, bueno, son dos preguntas un poco diferentes, pero muy interesantes. La fascinación de México por el naciente fascismo italiano y desde luego de los italianos por el proceso mexicano ha sido estudiada por Franco Savarino y yo creo que tiene unos estudios extraordinarios que le recomiendo a mi querido Echenique que los busque porque él tiene muchísima más documentación. Sin embargo, sí es importante, hay varios elementos del fascismo italiano, como por ejemplo el corporativismo, ¿no? Que está muy presente en las estructuras fascistas, parece tener o generar cierta inspiración en algunas de las organizaciones de trabajadores durante finales de la década de los años 20 y principios de los años 30. En materia artística, ¿no? Sobre todo en arquitectura, me atrevería a decir que hay una fascinación, no sé si fascinación, sino una complementariedad, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, el edificio del Banco de México, pues tiene una monumentalidad fascistoide, ¿no? Podríamos decir, ¿no? En ese sentido, creo que sí hay como hay elementos, ¿no? De inspiración, de identificación, ¿no? Entre el fascismo italiano y algunas áreas del medio artístico, pero no hay que olvidar que en Italia el propio fascismo desarrolló esto que es el mecanicismo, o digamos, la dimensión en movimiento, ¿no? Que no se adoptó muy claramente en México. En México era mucho más figurativo. Por ejemplo, el arte abstracto no pegó con la fuerza que sí llegó a pegar en Italia durante estas, las vanguardias italianas. Se preocuparon mucho más por ellos y las vanguardias mexicanas se preocuparon mucho más por las mexicanas, no tanto por las italianas. Había elementos de contacto, pero yo me atrevería a decir que son más endógamas, ¿no? O sea, están más viéndose el ombligo, están más viéndose a sí mismas, ¿no? En ese momento. Y luego, bueno, con relación a la música, ya desde finales del siglo XIX ya existía la noción de la música mexicana, ¿no? Incluso en 1913, que es, podríamos decir, una culminación, ya que Manuel M. Ponce publica sus canciones mexicanas, la armonización de canciones populares, ¿no? Antes que eso, ya existían en algunas recopilaciones danzas mexicanas que ya se llamaban así, la danza mexicana o el jarabe mexicano, ¿no? Ya se les ponía el nombre de mexicano. Pero yo sí me atrevería a decir que la inspiración popular, digamos, de la música popular, así como por ejemplo sucedía con las rapsodias o con este tipo de músicas que surgen en la década de los años 20, que se inspiran en la música popular y que la convierten en dinámicas académicas, eso sí me atrevería a decir que forma parte de lo que sería el nacionalismo musical mexicano. Pero el nacionalismo musical mexicano se ubica
por lo general en los años 20, 30 y 40. Sin embargo, sí tiene antecedentes importantes en el siglo XIX, ¿no? Ya algunos autores del siglo XIX ya están tomando temáticas mexicanas para sus óperas, para sus piezas líricas, ¿no? Entonces yo creo que ya podríamos empezar a hablar de una música mexicana a finales del siglo XIX con un fuerte impulso durante el propio nacionalismo mexicano, que bueno, pues tiene a estos figurones como Ponce, como Silvestre Revueltas, como Carlos Chávez, ¿no? Como José Pablo Moncayo, José Rolón, ¿no? O sea, hay una buena cantidad de músicos que, tanto académicos como populares, que apelan precisamente a, entre comillas, la mexicanidad de su música, ¿no? Por lo pronto no tenemos más preguntas. Qué bueno. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, tu tiempo y esta excelente conferencia que nos ilustró mucho sobre un aspecto pues, muy, muy importante, digamos, en la historia nacional. Le agradecemos también al público que nos escuchó y los esperamos de aquí a una semana a las 5 de la tarde a escuchar la segunda conferencia de este ciclo, que será de la doctora Fausta Gantús y será sobre el clasismo en las caricaturas mexicanas del siglo XIX. Pues muchas gracias, Ricardo, un fuerte abrazo. Pues espero que nos Muchísimas gracias pronto. a ustedes, querido Carlos, amigos de la Academia, les agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron y estoy a sus órdenes.